Juan Caparrós. Bueno, Hoy hablando de el pan. el pan. Sí, el alimento fundacional y fundamental de este mundo. Así es. Esa mezcla de harina y agua que se transformó raramente en la base de la alimentación en casi todos los rincones de este planeta. Y que incluso, si lo pensamos un segundo, el pan desembocó en el inicio de la edad contemporánea, la edad en la que estamos viviendo en este momento, porque su escasez fue lo que detonó la Revolución Francesa. Así que Claro. si pensamos simplemente, a causa del pan estamos viviendo en las repúblicas que estamos viviendo y teniendo las democracias que estamos teniendo. Pero bueno, empecemos por el principio de cómo ese grano duro y terroso, si ustedes muerden un grano de trigo, de cebada, se van a dar cuenta de que eso no parece alimento, que eso no nos va a hacer bien digestivamente, que es imposible alimentarse de eso. Y la primera reacción hace cientos de miles de años debe haber sido de sazón. Digo, probar esos granos que algún día quizás pensaron que eso nos podía alimentar, como otros frutos, como otras bayas que había por ahí, como otros animales, y decir, ah, no, esto no sirve para alimentarnos. Y algún genio habrá pensado, bueno, ¿y si lo molemos qué pasa? Y lo molieron. Dijeron, ah, bueno, ahora se puede digerir un poco mejor. Y algún otro genio decenas de miles de años más tarde habrá dicho, ¿y si lo diluimos en agua? ¿Ahora qué pasa? Y se formaron gachas que siguen comiendo el porridge inglés, esas mezclas de harina y agua hoy cocinadas, que eso es mucho más fácil de digerir. ¿El engrudo qué? El engrudo, sí, que esa fue como la versión primitiva Hay del gente pan. que come engrudo. Sí, el congee es uno de los desayunos más clásicos chinos, el porridge inglés es un clásico, digo, son como engrudos de harinas con agua, densos, muy nutritivos, pesados para estar lleno durante el resto del día. Y algún otro genio o suertudo habrá visto esas gachas y se les habrá caído o puesto arriba de piedras calientes y ahí habrán formado el primer pan de nuestra historia. Los registros que hay de esto son el registro más viejo que hay de granos molidos, tiene 100.000 años. Wow. 100.000 años, imaginemos la humanidad hace 100.000 años y se encontraron en Mozambique unos morteros con restos de almidón de granos. La primera evidencia de pan, de verdaderos panes, tiene 15.000 años recién. Fueron encontrados en Jordania unos 600 pedazos de panes carbonizados que pertenecían a una cultura que se llama natufiense, que es una de las primeras grandes culturas de este mundo y aquellos que fundaron la primera ciudad de la historia del mundo, que se llama Tel es Sultán, que está ahí en Jordania. Se encontraron esos panes hace poco, hace un par de años, y es el registro más antiguo que tenemos de panes. Pero hay registros de al menos el doble de años, de 32.000 años en el sur de Italia, de cereales cocidos al fuego, que no sabemos si esos cereales se los comerían a sí mismos en el fuego o con eso fabricarían panes. O sea, lo que se cree es que el pan es mucho anterior a esos 15.000 años, ese es el primer registro que tenemos, pero que podría tener 100.000, por ejemplo, mucho antes de la domesticación del trigo, mucho antes de las primeras aldeas sedentarias, mucho antes de incluso la gran revolución neolítica, que es lo que cambia, lo que empieza con la agricultura, con los pueblos sedentarios, con las sociedades, con la civilización. El primer silo que se encuentra, ¿qué quiere decir un silo? El lugar donde se guardan los granos. ¿Y qué quiere decir eso? Que si guardamos los granos es porque hay un pueblo sedentario, porque hay una organización que decide guardar granos y que guarda granos para el futuro y que se van a quedar ahí en ese lugar en el futuro. Se encontró hace más de 11.000 años en el norte de Siria, un gran edificio de 9 metros de diámetro donde había granos de cebada y centeno, y parece que eso es una gran demostración de cuándo fue esta revolución neolítica, que increíblemente se da simultáneamente en varios lugares del mundo. No es que la revolución neolítica sucedió en Medio Oriente, entre el Tigris y el Éufrates, ahí en el valle, que todos suponemos que ahí se empezó la gran civilización del ser humano, sino que hay registros de que estas primeras aldeas y sociedades sedentarias se generaron tanto ahí, en China, en los Andes, en las laderas de los Andes, en América del Sur. De modo contemporáneo. En modo casi simultáneamente, hace 10.000, 11.000 años, casualmente, por supuesto, en diferentes lugares del mundo, las mismas tipos de organizaciones, también en partes de África, en lo que hoy es Kenia y Tanzania y demás.
Pero bueno, si pensamos en esos primeros panes, son todos panes chatos. Digo, no pensemos en la imagen del pan que tenemos hoy en Como día. el pita o la Pensemos, pita. Claro. la pita incluso lleva un poco de levadura. ¿O pizza? O sea, panes absolutamente lo que se llama ácimos, chatos, casi galletas más que panes. Claro. Tuvieron que pasar más de 10.000 años hasta que esos panes son más parecidos a los panes que hoy consideramos que son panes con levadura. Y el primer pan con levadura se encontró en una tumba egipcia del año 4000 antes de Cristo. O sea, ahí parece que empezaron la historia del pan moderno. Lo que también empieza en Egipto es la idea de pelar el grano para hacer panes, porque estos primeros panes chatos son lo que hoy llamaríamos de harina integral. Integral. De trigo con la cascarilla y con el germen, hoy que son las dos cosas que se le sacan para hacer la harina blanca. Y ahí en Egipto se encontraron los primeros panes de harina blanca. Por supuesto, los que engrandecieron y trabajaron y mejoraron y refinaron los panes fueron los romanos, como toda la alimentación que hoy tenemos. Inventaron muchas de las máquinas de amasar, los molinos e incluso los hornos de pan. Si vemos un horno de pan romano, es un horno de barro igual que los que se usaron los siguientes 2000 años para hacer el pan. Parece que en Roma había más de 300 panaderías en ese momento y que el emperador Trajano en el año 100 creó el Colegio Oficial de Panaderos para hacer de eso un oficio totalmente, obligatoriamente hereditario. Si tu papá era panadero, vos Mirá, sí o sí tenías qué que ser corporativo panadero. lo Sí. tipo. Y los precios, por supuesto, estaban regulados. El Estado romano decidía cuánto debía valer cada pan. Y así sigue la historia. Voy a recomendar un libro que trata un poco sobre esto y sobre la historia de la alimentación, que está muy bueno, que salió hace poco, se llama La invención de la comida, de un chico que se llama Ezequiel Arrieta, un argentino que lo edita El Gato y la Caja. Muy interesante si queremos saber más sobre esta Repetime, historia. ¿cómo es el título? La invención de la comida de Arrieta, para entender un poco qué comimos los humanos desde el inicio de la civilización hasta ahora. Vamos a hablar un poco sobre panes específicos, sobre algunos de los panes más famosos del mundo y qué los diferencia entre ellos. Todos son harina, agua y sal, pero bueno, son totalmente distintos. Y empecemos por el gran símbolo de la panadería hoy, que es la baguette. Claro. Si es un pan que domina el mundo occidental, es la baguette. Y sin embargo la baguette es súper moderna, es un pan del siglo XX absolutamente. En 1993 el Estado francés decidió reglamentar su receta para decir que se podía llamar baguette tradición, como le dicen ellos a la baguette que veneran. Es como que hicieron una marca de origen. Decidieron, se reunieron, empezaron a evaluar y dijeron, esta es la receta de la baguette. Todos los que siguen esta receta podrán llamar a sus panes baguette, el resto tendrán que vender lo que sea. ¿Y por qué es un pan moderno? Hay algunos que dicen que nació en Viena a mediados del siglo XIX porque en Viena empezaron los hornos con vapor, que es fundamental para que la miga primero se haga bien ligera, liviana, y después esa crosta crocante por fuera. O hay otros que dicen una historia linda, que es que lo inventaron los panaderos de Napoleón para que sus soldados pudieran tener panes en sus bolsillos, porque hasta ese momento no les entraban los panes en los bolsillos, entonces si hacían una barra de pan, baguette quiere decir barra, finita, podrían llevarlas a la guerra y tener algo de qué alimentarse. Pero la verdad es que lo determinante en la historia de la baguette fue una ley francesa de 1920 que decía que los panaderos no podían trabajar antes de las 4 de la mañana. Como una reglamentación sindical que decía, pueden empezar a las 4 de la mañana, antes no. ¿Y entonces qué pasa? Entonces no podían hacer grandes panes ya, porque no les daba el tiempo para elevar, para cocinar y para vender cuando se despertaran sus comensales esos panes clásicos que habían hecho hasta ese momento. Entonces tenían que hacer panes más finitos, más fáciles de hacer y que se horneen mucho más rápido. Y ahí es donde la baguette se masifica y se impone en las ciudades modernas, porque además ahora la gente empezaba a demandar panes, no solo a la mañana, sino panes a lo largo frescos del día. durante todo el día, cosa que hasta ese momento no era lo común. Entonces lo que pasó fue este cambio de esos grandes panes, como yo qué sé, lo que llamaríamos hoy panes de campo, que tienen mucho más trabajo, mucho más tiempo elevado, mucho más tiempo de horno, más pesados, a panes livianos que se consumen en el día, que se pueden hacer rápido,
Es la modernización de la panadería y el gran símbolo de esta modernización es la baguette. Veamos otros panes. Uno de los clásicos elegantes es el brioche, que es un pan muy rico. El pan es un pan como muy enriquecido, tiene mucha manteca, mucho huevo, es un pan francés por eso clásico, rico, por eso es rico, dulzón, lleva azúcar. ¿Pariente el pebete? Como un abuelo elegante del pebete y de los panes de hamburguesa, digamos. Los panes de hamburguesa y los pebetes nacen de esa rama, de esos panes glamorosos. Es mucho más rico. Mucho más. Sí, Porque y tienen tiene mucha más mucha grasa. más manteca. Bueno, la gran frase simbólica, si no tienen pan que coman brioche, que dijo María Antonieta cuando las mujeres hambrientas llegaron a Versalles en 1789. Por supuesto, primero que es falsa esa frase, pero es una gran metáfora de ese momento. No tienen pan, bueno, coman algo muchísimo más caro, que es el brioche, que es como el pan más elegante de los panes. Es el gran pan de los panes. Otros panes del mundo. En la India, el naan y el chapati son los dos panes que se consumen con todo, y ahí la gran división está entre el chapati, es un pan que se hace con el grano entero, con el grano integral y sin levadura. O sea, podría ser uno de estos panes originales. Panes chatos que se consumen, que se cocinan en cualquier superficie, o sea, no en horno, sino en una sartén, en una piedra caliente, en lo que sea, y se comen así nomás, estirados. En cambio el naan, como decías, el pita, son panes que llevan levadura y son panes que se hacen en hornos, no así en lugares chatos como se hacían originalmente, sí. Una tortilla. Pero... Es como, sí, bueno, es como la tortilla de Mesoamérica. La tortilla de maíz es nuestro pan mesoamericano, que es la misma lógica. La tortilla es de maíz, ese maíz se cocina en agua con cal y se forma una masa. Pero la lógica es achatar cualquier masa hecha con alguna harina y agua y cocinarla sobre una superficie plana, que es lo más fácil que puede haber. Un pan que es bastante diferente y fuera de la lógica occidental es el baozi, que es como el pan chino, que es un pan que se hace al vapor, a diferencia de los panes que van al horno. Hoy están muy de moda los baos, no sé si lo habrán escuchado nombrar, que son el relleno de estos panes que nada, se hacen con levadura, agua, sal y azúcar, pero que se cocinan al vapor, entonces no tienen superficie crujiente, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar. El pan industrial por antonomasia, el pan lactal, lo que nosotros llamamos pan lactal o pan de molde, es un pan que nace en la lógica de una sociedad que no tiene tiempo, que necesita panes. ¿Dónde nace el pan? En Estados Unidos, en 1928, se le ocurre a un señor decir, pero ¿por qué no viene ya cortado nuestro pan, viejo? ¿Por qué no lo vendemos empaquetado, cortado y que no haya que hacer absolutamente nada? Que dure un montón. Y que dure un montón porque, bueno, ahora tiene un montón de conservantes, pero sobre todo, en un principio, porque como no tiene crosta, puede estar metido en un lugar húmedo y esa humedad no le va a hacer bien, sino al revés lo va a mantener. Ah, la O sea, es mucho más difícil de mantener un pan crujiente que un pan que no tiene crosta. Y así está pensado este pan lactal, que es un pan con leche y manteca. Después hay otro tipo de panes, el bagel, por ejemplo. ¿Vieron los bagels? Sí. ¿Cuál es la Rico. particularidad de ese pan? Que tiene doble cocción, que primero se hierve, es un pan que se hierve para hacerlo bien suave y después se hornea Mirá. para darle como un dorado por fuera. Cuando decís se hierve, que lo tiran Se en un hierve. coso. ¿En agua? Se hierve en agua, 2 minutos rápidamente. Vivo, sí. Mirá. Se hierve. Hay un pan muy curioso, seguramente lo van a escuchar nombrar, ya que es la ciabatta. Un pan italiano. Sí. Ciabatta. Sí. Ciabatta. Que se creó en 1982, un ex piloto de Riquísimo. carreras, es muy rico, un ex piloto de carreras del Véneto, panadero también, dijo, estoy harto de la baguette, estoy harto de que me impongan un producto francés en Italia, viejo, tenemos que hacer un pan italiano y tener la hegemonía del pan. Inventó la ciabatta, ciabatta que es zapatilla en italiano, inventó este pan que es bastante similar a la baguette, con una miga aún más blanda por dentro y bien crujiente por fuera, y le ganó bastante ese lugar de hegemonía a la baguette en muchos lugares. El otro pan italiano fundamental es la focaccia, supongo que ese sí,
que es como el pan italiano original, es como el gran antecedente directo de la pizza, digo, de ahí viene. ¡Rico! Juan, Sí. Todo ¿por qué rico. no introdujo todavía? Te introduzco la cuota snob del comentario. El pan de masa madre, ¿qué está pasando con el pan de masa madre? Esperá. ¿Lo tiene ahí? No. Feo, ¿Está en la feo, lista? feo. Es que no es nada y es todo en sí mismo el pan de masa madre, porque no quiere decir nada en sí mismo que Sí. sea de masa madre. Quiere decir que en vez de estar hecho con levaduras industriales que se crearon a mediados del siglo XIX, está hecha con harina fermentada, con levadura creada en una casa, con hongos, con agua y harina, que eso fermenta y se generan hongos, como se hicieron los panes toda la vida. Es diferente Y- el sabor. Está de moda. No debería ser diferente, Es negra. Si es agrio. diferente el sabor, claro. Porque eso está mal hecho. si es agrio y es diferente el sabor, es porque está mal. A mí Porque está mal hecho. la hija de Margarita hace uno que no es agrio y es perfecto. Nos- Y además cae pesado porque él está como tiene que ser todo lo fermentando siempre. contrario. Pero eso porque está mal Debería- hecho. Sí. Nos agarró el prejuicio por comer panes de masa madre mal hechos de que son ácidos, de que no son ricos, Feo, que no feo, sé qué. feo. Todos los panes de cualquier panadería francesa de acá que hacen buena baguette va a ser de masa madre. Digo, una rica chabata, una rica focaccia, cualquier pan del mundo que esté bien hecho y que vos comas y digas que rico, es de masa madre. Y eso no quiere decir nada en sí mismo, sino el tipo de levadura que usaron. El problema es que empezaron a vender acá la masa madre y trabajar masas madres sin saber muy bien Claro. cómo era que se hacía. ¿Tiene que ser más caro? No Porque te debería dicen ser de- más caro porque es la misma harina revés. con la misma agua mezclada, digo, no es Cheto. no tiene por qué ser más caro. Y otra cosa. te Sí. digo. Yo siento que desapareció la flautita crocante. Bueno, Sí, totalmente No. coincido. Sí. no sí, está más. porque las panaderías ya no quieren hacer sus propios panes y compran panes como prefabricados y muy pocos La fabrican masa, el ¿no? pan. Que compran Son la ricos, masa y las son ricos hornean. los primeros 5 minutos. Sí. Llegaste al auto, Sí. comiste Eso es el lo que primer hace un- pedacito y el segundo ya está duro. Milonguita, Eso es- no se pide, vos vas y pedís Hacía milonguita. ruido. Claro, eso es lo que hace un pan que de buena calidad. El primer minuto no te vas a dar cuenta, lo que te vas a dar cuenta es a las 12 horas. Si ese pan sigue siendo rico es porque está bien hecho. Si ese pan está duro como una tosca es porque está pésimamente Claro. hecho. Digo, lo que pasó en la Argentina es que los panes se adoptaron propios nombres, digo eso, los miñones, la milonguita, la flautita. Eso cambia el tamaño, digo, es la misma masa, es Claro. lo que nosotros llamamos pan francés, lo que acá se llama pan francés, que es todo la misma masa. Para mí es el horno lo que modifica el sabor en algunos casos. Tiene que el ver eléctrico todo. con el horno a leña. Sí, eso por supuesto, pero bueno, si es un pan mal hecho, con una Sí, levadura seguro. mala, con mucha levadura y demás, parece que los argentinos comemos 70 kilos de pan al año, que estamos entre los 10 países que más panes comemos del mundo, que incluso comemos como un 50% más de pan que los franceses, cosa que no imaginaríamos a priori, pero que estamos bastante lejos de los turcos. Atrás Comen atán Los con la dieta turcos keto. comen pan 200 kilos de pan al año, y o sea, tienen 3 veces ansiedad por más. la novela. Claro, sí, debe ser que comen mucho hummus con pan cuando ven la novela a la noche. Claro. Qué rico es. Un segundito. ¿Cómo conservar el pan Ah, a ver. siempre fuera de la heladera? Salvo el pan de molde, que se guarda en bolsa de plástico, el otro en bolsa de tela, en bolsa que sea porosa, porque el pan, para que no se conserve la humedad, para que ese pan no chupe la humedad y la desprenda, por eso mismo no meterlo en la heladera, que va a chupar mucha más humedad. Y si se te puso duro el pan, simplemente el pan, Sí. podés rociarlo con un poquito de agua o humedecerlo con un trapo húmedo antes de mandarlo al horno para que Perfecto. recupere un poquito de esa humedad. Y si está recontra reduro, lo puedes poner al vapor 10 minutos. Como haces un brócoli, una verdura, cualquier verdura al vapor, lo pones 5 minutos al vapor para que agarre los alvéolos, la humedad. O pan Y ahí, rallado. Lo metes al horno. bueno, sí, para recuperarlo, para consumir. Y ahí lo mandás al horno. Y si no, tenés un montón de recetas de pan duro ¿Dónde? en sinreservas.com.ar o en Instagram, sin reservas ok, qué hacer con el pan de ayer. Procesaron a Chocolate Rigau por asociación ilícita. Sí, Jorge, es un paso importante que dio la investigación luego de que el puntero fuera detenido, ¿se acuerdan? Con 45 tarjetas de débito de personas empleados ñoqui de la legislatura bonaerense, recaudando dinero en el cajero automático en el centro de La Plata. La causa se frenó,
la causa fue anulada por la Cámara, luego la causa fue reactivada por el Tribunal de Casación, y así fue como la fiscal Bettina Lacchi tuvo la chance de ampliar la investigación y ampliar la imputación contra Chocolate Rigau, que en principio estaba imputado por hurto cuando lo detiene la policía bonaerense. Luego ya la fiscal hablaba de una defraudación y finalmente, tras abrir el teléfono celular de Julio II Rigau, la fiscal fue por la imputación de la asociación ilícita, es decir, entender que Rigau forma parte de una banda de la cual obviamente no es la cabeza, sino un engranaje clave, se podrá decir, pero un engranaje al fin. La hipótesis de la fiscal es que Rigau recaudaba la plata de estos sueldos de la legislatura para Facundo Albini, concejal recientemente reelecto de La Plata, alineado con el intendente Julio Alac, fue en la misma lista, y obviamente representante del masismo en la ciudad de La Plata, de hecho es delegado del Frente Renovador, y para su papá, Claudio Albini. La fiscal entiende entonces que él es integrante de una asociación ilícita, le pide al juez Guillermo Atencio que lo procese, y el juez Guillermo Atencio, a última hora del viernes, decidió procesarlo a Chocolate Rigau con, te voy a leer un parrafito, pero un poco para graficar de qué estamos hablando. Dice el juez: la pena en expectativa que se espera como resultado del proceso, la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto dinerario defraudado, la posibilidad cierta de influencia hacia otros posibles imputados y la pena en expectativa prevista para el delito enrostrado hacen posible afirmar que existen peligros procesales que permiten sostener la procedencia del encarcelamiento preventivo. Es decir, le baja la prisión preventiva porque entiende por estos motivos que sería un error mantenerlo en libertad. En principio le imputa la fiscal 177 hechos de fraude a Chocolate Rigau. Es una investigación que recién está empezando, donde ella da por probado que las maniobras con Chocolate como gestor de las tarjetas empezaron al menos el 1 de enero de 2021, que lograron recaudar con esas maniobras al menos 800 millones de pesos, y donde lo que sigue es investigar cuántos otros chocolates hay dando vueltas, porque como te contaba yo la semana pasada, Jorge, ya de las filmaciones de los cajeros automáticos donde estuvo Rigau, se lo ve encontrándose con otras 2 personas en cajeros automáticos, cada una de las cuales tenían 17 ¿Esas personas y 16 tarjetas. están identificadas? No aún, Jorge, porque vos dirás, bueno, debería ser fácil si están en un cajero. No, pero el problema es que estaban con tarjetas de débito de otras personas, nunca metieron una propia. Se sabe que tenían 16 y 17 tarjetas porque lo que hizo la fiscal, cuando los vio en la filmación saludándose con Chocolate Rigau, los ven en una filmación de un cajero, luego los ven otra y luego los ven otra, le pide al banco que le dé en ese horario las extracciones que hicieron en los cajeros en donde ella los ve filmado actuando, y ahí les dan la data de las tarjetas de débito que introdujeron. Data que nosotros no conocemos, pero que la fiscal ya conoce. Así que atención con eso, Jorge. Y lo otro que te decía es Bettina Lacchi, que como te decía tiene unos cojones importantes porque avanzó con esta investigación, a pesar de que le tiraron con de todo, como se diría, la trataron de bajar como fuera y corría un grave riesgo. Ella es fiscal provincial en una provincia donde el oficialismo de Axel Kicillof sigue mandando, donde ha recibido presiones de todo tipo. Es difícil avanzar en esas condiciones. Ella redobló la apuesta y pidió la detención de los Albini y de los titulares de las tarjetas de débito. A eso el juez Atencio todavía no respondió. La lógica sería que respondiera esta semana, porque primero que nada pasaron las elecciones y segundo, ya como que no tiene muchas excusas para no avanzar. Ya la Cámara está conformada, la sala de la Cámara que tiene que resolver sobre los pedidos de nulidad, y él puede avanzar igual con los pedidos que le hizo a la fiscal de detener a los políticos y a los dueños de las tarjetas de débito. Los tiempos procesales son largos, no son los mismos del periodismo, pero se espera que esta semana empiece a haber decisiones y definiciones alrededor del resto de los imputados por esta asociación ilícita
El juez calcula al menos 8 años de prisión de pena en expectativa tienen los imputados, por eso tan delicado todo lo que se mueve alrededor de esta causa. Bien, después de 12 días de agonía murió el Lautaro, el nuevo caso Baez Sosa. Sí, Jorge, en el fragor del fin de semana y de la previa de las elecciones, pasó un poco de largo la historia de lo que le terminó de pasar a Lautaro Alvaredo, que es el chico de 19 años que fue atacado por una patota el 6 de noviembre en la puerta de un boliche de La Ferrer. Fue atacado luego de que hubiera una disputa dentro de la discoteca entre el grupo que él integraba y otro grupo de jóvenes. Unos acusaban a otros de haberle tirado al piso y haberles roto los anteojos a un integrante del otro grupo. Lo que decidió la seguridad local fue echar a una parte de esos jóvenes del lugar. Nunca llamó a la policía, la seguridad del boliche. Lo destaco porque me sigue pareciendo vergonzoso que no se haga eso en los boliches. Jorge, si vos tenés a gente que la sacás por violenta de un boliche, la seguridad de la calle no es tu responsabilidad, está claro, pero vos tenés que avisar a la policía de que acabas de tirar a la vereda a un grupo de enardecidos que quizás estén alcoholizados, quizás estén drogados, pero los sacaste porque están violentos. O sea, si están en un estado de exaltación tal que no pueden estar adentro de un boliche, bueno, en la calle alguien debería mirar qué hacen. No pasó en este caso. Se fueron, se quedaron esperando a que salieran los integrantes del otro grupo y uno de ellos fue Lautaro Alvaredo. Lautaro salió a las 6 de la mañana para volverse caminando a su casa, le hicieron una emboscada, lo agarraron entre varios, no está clara la cifra, por lo menos son 4, uno le termina pegando una piña por la espalda, en la nuca, lo tira al piso, Lautaro queda ya sin chance de defensa, ya tenía pocas cuando estaba parado, pero imagínate cuando cayó, y sobre esa situación apareció otro joven de su misma edad e hizo lo mismo que hicieron con Fernando Baez Sosa en Villa Gesell. Le pegó una patada en la cabeza. Una acción criminal, una acción homicida. Digan lo que digan, lo expliquen y lo dibujen como quieran. A esta altura de los acontecimientos y más aún, teniendo a la vista lo que hizo Máximo Thompson con Fernando Baez Sosa, nadie puede pegar una patada en la cabeza a un pibe cuando está tirado en el piso y creer que no lo va a matar o aducir que no era un intento de asesinato. Lautaro quedó en terapia intensiva desde ese momento, estuvo 14 horas dando vueltas por distintas clínicas porque la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, demoró ese tiempo en mandarle una ambulancia a su papá y en definirle a qué clínica de la UTA lo iban a mandar. Finalmente lo mandaron a una clínica de Moreno, el papá es chofer. En esa clínica de Moreno dijeron cuando llegó que tenía muerte cerebral, luego de que los médicos anteriores hubieran dicho no, este pibe está borracho, tomó mucho, por eso no puede despertarse. Bueno, cuando finalmente le hicieron la tomografía, Lautaro ya no tenía chances de nada, le dijeron a los padres que no había chances, igual Diego, su esposa, los amigos de Lautaro fueron todos los días a la puerta de la clínica, hicieron marchas, hicieron cadena de rezo. A mí me conmovió un montón lo que hicieron, porque tenían la esperanza del milagro, ¿viste? Y cuando ves a alguien al cual los médicos le están diciendo desconéctelo, ya no hay chance, y van y rezan y te dicen, no, movió un dedo, movió una mano, y ellos siguen adelante, te parte el alma. Bueno, finalmente el cuerpo de Lautaro no resistió más y murió. La justicia debería ahora, y la policía bonaerense, dar una respuesta. ¿Por qué? Porque yo te describí una escena de un asesinato que fue filmado. En esa escena participaron al menos 4 pibes. Tienen detenidos a 2, nada más. Está detenido Jan Noguera, de 19 años, que sería quien le pegó la patada en la cabeza, lo digo en potencial, pero es lo que le imputan. Está detenido Fabricio Román Estela, que tiene 18 años, que sería quien le pegó la piña por la espalda y lo hizo caer a Lautaro. Él declaró, Jan no quiso declarar, pero Estela declaró, fue canalla en su declaración, dijo que todo había sido parte de una pelea y que él se había defendido, que por eso había pegado. La justicia no le creyó, lo tiene acusado de homicidio agravado y ahora están buscando a por lo menos uno que creen tener más o menos identificado, que es uno que escapa en una moto del lugar del hecho, y faltaría otro más.
la justicia debería darle, aunque sea esa respuesta a Diego Alvarado, ¿no? El papá de Lautaro. Eso es lo que estamos esperando todos, Jorge, que en este duelo por lo menos alguien vaya y le diga, mira, acá están, estos son, y vamos a hacer todo para que les den prisión perpetua. Más denuncias contra una maestra de La Plata por acoso sexual. Sí, Jorge, es un caso escandaloso que se viene dando en una escuela de La Plata. La maestra se llama Daniela Mujica, tiene 33 años y está a cargo de, en esta escuela en particular donde la denuncian, de 2 cursos de sexto grado, chicos y chicas de 11 y 12 años. ¿Qué descubrieron las madres? Que chateaba por Instagram con los chicos, que les había dado su WhatsApp, que chateaba por WhatsApp. Según las denuncias de las madres, también les enviaba fotos de ella, fotos de su escote, fotos de tatuajes que se había hecho en el cuerpo, en partes obviamente que no son mostrables a un menor de edad. Mostraron conversaciones y cartas donde le decía a uno de los chicos que era su amor, que era su rey, que estaba enamorada de él, donde lo celaba por tener una noviecita, y lo que apareció ahora, lo celaba, o sea, al punto de cortar con esa nena con la que estás de novio, que es una nena de 12 años. Lo que se venía diciendo era que, lo decían los madres de los chicos, que también los invitaba a la casa, y que también se quedaba solas con los chicos en el recreo, lo cual ya no sería la primera situación que te describía, que es penalmente el grooming, acosar por medios cibernéticos a un menor, sino ya estaríamos entrando en el abuso. Bueno, lo que apareció ahora es una madre que tiene cartitas que le escribió la maestra a su hija, diciéndole te amo, diciéndole quédate en el recreo a solas conmigo en el aula, cuando se vayan todos, y tiene mensajes que le escribió a su hija diciéndole cuando terminen las clases te voy a invitar a que vengas a mi casa. Hay testimonios de chicos a sus padres que dicen a mí me besó, hay chicas que les dicen a sus madres a mí me llevó a la casa y me enseñó poses sexuales. La situación hoy es, la mujer está apartada de su cargo como docente, está imputada por grooming, todavía no por abuso, porque están esperando que los chicos declaren en la Cámara Gesell. Lo cierto es que todo esto ocurría en una escuela pública de La Plata. ¿Y está afuera la mina? La chica, la maestra Daniela Mujica, está apartada del cargo, pero está libre. Está bien, pero está libre. Está libre, Jorge. Y alguien debería dar una respuesta, y con esto te cierro, de cómo nadie se dio cuenta en la escuela, los supervisores, ni hablar más arriba, de que esto estaba pasando, porque los padres y las madres de los chicos cuentan que por lo menos desde junio de este año los chicos tenían distintos comportamientos a los habituales, cambios típicos de chicos que están sufriendo una situación que los excede, situaciones de abuso, y que ellos no notaban y que en la escuela nadie les dio respuestas hasta que esto se hizo mediático. Ahora hay una causa penal, te contaré luego cómo sigue.